Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, parte de la carrera de lenguas extranjeras con orientación en francés, y somos compañeros de la clase de seminario de traducción, donde en este caso venimos a presentar nuestro proyecto en el cual nos tocó traducir, que nuestro tema principal fue la motivación. Cada uno va a presentar lo que le tocó hacer en el proyecto. Y vamos a comenzar primeramente por presentarnos, que en este caso su servidor es Germán Alejandro Sosa, Elsie Chévez, Stephanie Zambrano, Bessie Pavón y Helen Sevilla. Nuestro proyecto consistía en escoger un tema dentro de los rubros que nos asignó el maestro, y nosotros nos enfocamos en el de la educación por el motivo de futuros docentes. Dentro del proyecto hicimos una pequeña investigación sobre los documentos que nos iban a servir para el momento de traducir. Luego de la ardua tarea de buscar los documentos, elegimos 4 que fueron los más apropiados para este tipo de traducción, que encajaba en el término de la educación, y fue la motivación de los estudiantes dentro del aula de clase. El primer documento que nosotros elegimos fue, que lleva por nombre Atelier de Motivation pour les enfants de 12 ans à 16 ans, que en español sería Taller de Motivación para estudiantes de 12 a 16 años. El segundo documento fue... también utilizamos otro documento que se llama L'importance de la motivation pour apprendre une langue étrangère, que en español sería La importancia de la motivación para aprender una lengua extranjera. Stephanie, ¿cuál fue el otro documento? El tercer documento que nosotros tradujimos fue la motivación lors de l'apprentissage de langue vivante étrangère à l'école. En español sería la motivación de estudiantes del aprendizaje de lenguas vivas extranjeras en la escuela. Y el cuarto documento se llama Analyse dynamique de la motivation des élèves en début de l'escolarité. En español sería el análisis dinámico de la motivación en los alumnos o en los estudiantes al comienzo de la escolaridad. Bueno, creo que como compañeros nosotros hicimos la escogencia de los documentos porque llegamos a la conclusión de que como futuros docentes nos íbamos a ver involucrados como maestros, ¿verdad? En la responsabilidad, obviamente, de la educación de nuestros alumnos, y por ende descubrir también cuáles iban a ser sus debilidades, asimismo conocer sus fortalezas. Y estos documentos nos van a servir, como ya bien lo dije, futuros docentes, al momento de encontrarnos en esas dificultades que no vamos a saber cómo responder. Y también sería, bueno, nos gustó bastante este tema porque ya como maestros de francés a veces encontramos que los alumnos les gusta más el inglés, entonces trabajar la motivación ayudaría a los alumnos a agarrar ese amor por el francés, un idioma tan bello. Además, creo que la motivación es muy importante en el aula de clase, ya que cada alumno, según su sentir, él va a poder aprender dependiendo cómo él se sienta con su entorno, con el maestro, con los temas, o sea, infringen diversos factores. Entonces es muy importante como futuros maestros poder entender estas acciones que los alumnos puedan tener también, porque sus gestos, hasta sus notas, actitudes, o sus errores, actitudes, reflejan qué tipo de motivación tienen en ese momento. Es por ello que vamos a definir qué es la motivación. Y para definir vamos a citar a Jeremy Harmon, que es un profesor formador de profesores y autor de libros y artículos, tanto para profesores como para estudiantes de inglés como lengua segunda. Según él, en su libro Motivation, en 2001, define la motivación como la fuerza interna que impulsa al individuo a hacer cosas para alcanzar un objetivo. ¿Qué significa esto, Bessie? Pues yo pienso que es un deseo, es una voluntad espontánea que vos tenés en el momento de que si yo tengo motivación, yo puedo hacer cierta
cuestión o cierta cosa, dependiendo Lo que se nos asigne. en qué se nos asigne o en qué campo esté infringido todo. Sin embargo, Bessie, yo creo que esta motivación no viene por sí sola, porque también hay otros factores externos, como ustedes ya los han mencionado, que influyen bastante, como por ejemplo sus compañeros, los materiales, los profesores. Y creo que un buen profesor motivado hará lo que sea necesario para que los estudiantes se sientan motivados al momento de aprender el francés como lengua extranjera. Una de las herramientas más importantes en nuestros días creo que es la internet y muchos aparatos electrónicos que nos sirven de facilidad para el momento de aprender, cosas que no teníamos en el momento que yo recibía mis clases. Vaya. ¿Qué opinas vos, Elsie, de esto que vengo a decir yo acerca de no adoptar patrones tradicionales a nuestro entorno actual? Pues yo en realidad estoy muy de acuerdo con eso, porque pues si la tecnología nos proporciona las herramientas y las facilidades para trabajar de una mejor manera y así ayudar a nuestros alumnos, creo que es lo más apropiado. Y pues también creo que la motivación en realidad sí tiene un gran papel al momento de que los estudiantes puedan pasar sus clases, porque yo tengo el ejemplo de un primo que al principio en su colegio lo trataban de haragán, que no, era de los peores alumnos del colegio, y en realidad él se sentía así. Lastimosamente las mismas autoridades de ese colegio lo sacaron y él se tuvo que ir a otro colegio, y ahí ya había otro ambiente, ya los maestros lo trataban diferente, ya le daban ánimos a seguir, y pues a veces lo felicitaban, y en realidad eso le cambió mucho. Yo pienso que sí es importante. Exacto. Ya que también hay distintas, como bien decían, tipos de aprendizajes múltiples, y los alumnos pueden aprender de distintas maneras, entonces podemos utilizarlas también. Recordemos que la motivación puede ser no solo por un premio como antes se daba, sino que por distintas maneras, ¿verdad? Y es muy importante en este caso no solo al alumno motivarlo, sino que el profesor se sienta motivado, porque si él no se siente motivado, no va a poder ejercer una clase o influir, de vida. puede ser que influya positiva o negativamente a los alumnos. Entonces, sí, hay que recordar también, permíteme, Stephanie, de que, o sea, se trabaja de distintas maneras de acuerdo a la edad también, y ese fue un punto importante que nosotros asignamos al momento de hacer la investigación, porque nosotros trabajamos con la motivación en alumnos entre los rangos de edad de 12 a 16 años, que es como una de las edades más fuertes, porque es una adolescencia prematura. Entonces, por lógica, nos dice que su desenvolvimiento dentro del aula de clases va a ser de una manera diferente que tratar ya con alumnos o bien con niños. Pienso que es por eso que un estudiante motivado desarrollará una actitud más positiva, y esto le permitirá que al final no sea bloqueado, que eso no puede interferir en su aprendizaje. Sí, viéndolo bien, otro punto de lo que nosotros todavía no hemos mencionado es que dentro de la investigación nosotros nos enfocamos en la motivación de los estudiantes entre un rango de edad de los 12 años a los 16 años, que prácticamente es una preadolescencia, o bueno, valga decir que es una adolescencia prematura, ¿verdad? Y dentro de lo cual la motivación va a ser tratada de una manera un poco más interior, porque no va a ser lo mismo trabajar en ese rango de edad con niños de 6 años, vaya, a 9 años, y luego partir a una motivación con alumnos de este tipo de edad, porque bien lo sabemos que en este rango de edad es donde se dan más distracciones, o el estudiante tiene más distracciones de aprender, tanto como bien hemos dicho, positivo y negativo las cosas. Entonces hay que saber bien cómo llegarles, porque si no ellos pueden perder el enfoque total de lo que nosotros queremos inferirle para que realmente aprendan lo que nosotros queremos transmitir. De lo contrario se va a perder totalmente la motivación, y ahí sí no vamos a saber cómo trabajar, porque la responsabilidad es nuestra, pues. Pero nosotros debemos enfocarnos realmente en conocer bien en detalle a cada alumno. No sé ustedes qué piensan acerca de eso que yo acabo de decir. es que es muy importante conocer a cada alumno, ¿me entiendes?
ya que vos mirás sus fortalezas, sus debilidades. Dependiendo de un tema, vos ya sabes cómo ellos pueden aprenderla, cómo lo podés motivar, o digamos, si tiene alguna dificultad, cómo motivarlo de distinta manera, porque no es la motivación en un mismo caso. No es generalizada, se desarrolla. Exactamente, entonces hay que conocer bien al alumno, sus necesidades, que es importante realmente. Bueno, y este primer taller que nosotros tuvimos es muy importante porque nos dio la oportunidad de hacer pequeñas evaluaciones que ayudarían a saber el por qué le ayudaría a un estudiante a ser más motivado, cómo influye también la familia, el contexto institucional, y todo esto para así alcanzar un objetivo al final. Asimismo, como el contexto social, el contexto en la institución familiar, hasta el trabajo en grupo. Pienso que este primer taller, bueno, el que tradujimos todos, nos ayudaba a tener una pauta de cómo trabajar la motivación en los alumnos. Nos daban, por ejemplo, exámenes de cómo trabajarlos con los alumnos, qué hacer, qué no hacer, qué preguntas hacer, cómo comenzar un taller de motivación con alumnos. Y eso me parece, la verdad, bien interesante porque como futuros profesores ya nos estamos adentrando, involucrando en las cosas que posiblemente no puedan pasar. Tal vez nos den la oportunidad de trabajar con muchachos desmotivados, y con la ayuda de este taller se nos va a resultar mucho más fácil encontrar una solución a este problema. Como mis compañeros ya han hablado, este trabajo de traducción que nosotros realizamos nos basamos en lo que fue la motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera. Utilizamos 4 documentos, los cuales nos fueron muy útiles y nos proporcionaron mucha información. En general, habían documentos que hablaban sobre estudios que se hicieron con estudiantes, la problemática que ellos tienen o los factores de desmotivación que ellos presentan al momento de aprender una lengua extranjera, por lo que nos proporcionó mucha información acerca de los tipos de motivación, sobre todo la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, que son las que más se desarrollan en el alumno y que también nosotros como profesores podemos trabajar. De los documentos aprendimos de los tipos de motivación, los factores de desmotivación, y nos proporcionaron estrategias para trabajar la motivación en los estudiantes, lo cual para nosotros es de suma importancia, ya que como futuros docentes necesitamos esos recursos y esos conceptos que son fundamentales al momento de motivar al estudiante a aprender la lengua extranjera, que es lo cual nosotros como profesores tenemos la mitad de responsabilidad, ya que, como sabemos, la motivación es una capacidad individual del individuo. Por lo tanto, 50% es responsabilidad del alumno que él se motive y que él encuentre esa motivación para aprender la lengua extranjera. Sin embargo, nosotros podemos desarrollar en el estudiante esa motivación que le permita, que le dé el deseo de aprender una lengua extranjera, de adquirirla y utilizarla. La metodología que utilizamos al momento de traducir en nuestro proyecto fue una metodología en contexto, que significa que no traducíamos palabra por palabra, sino encontrar el sentido de la palabra. Bueno, dentro de las dificultades que encontramos al momento de traducir, personalmente no sentí tan difícil al momento de traducir. Hubieron algunas cosas que sí, pero me ayudé mucho de los diccionarios como la HUS, y bueno, fue una bonita experiencia que me gustaría practicarlo más. Bueno, yo encontré la dificultad que al principio, como era la primera vez que trabajábamos en grupo y traducíamos un documento, empezamos a tener dificultades al momento de
traducir. A veces no lo hacíamos todos de la misma manera, entonces habían algunos problemitas, pero al final logramos solucionarlos. Para mejorar nuestras traducciones, lo que hicimos fue que yo traducía mi parte, de ahí se la mandaba a Stephanie para que ella me la revisara, si tenía errores, si todo tenía coherencia, y así lo hacíamos sucesivamente con todos los miembros del grupo. A mí personalmente me gusta mucho la traducción. Este proyecto en realidad me gustó bastante, y pues dificultades personalmente solo encontré que obviamente había palabras que se desconocían, y pues me auxilié de algunos diccionarios. Bueno, por mi parte, creo que este proyecto fue muy interesante realizarlo, ya que como clase, pusimos en práctica las definiciones que ya habíamos aprendido. Asimismo, el tema es muy interesante sobre la motivación. Creo que al principio, como ya han dicho mis compañeras, tuvimos ciertas dificultades. Personalmente tuve ciertas dificultades. Sin embargo, en la continuidad del proyecto se fue mejorando la traducción. También nos compartimos los documentos para revisarlos. Creo que todos tuvimos la dificultad de que algunas palabras no le entendíamos realmente, aunque estuvieran tratando de buscarlas en el contexto. Algunas no sabíamos cómo hacerlo, pero al final, con la ayuda del grupo, siempre buscamos la más pertinente. Y se logró tener un texto coherente. Un texto coherente, que fue lo esencial, lo más importante. Asimismo, el tema fue muy manejable, ya que nosotros lo conocíamos. Es un tema que como profesores tenemos que manejarlo, ¿verdad? Así que creo que esta traducción nos ayudó para el siguiente seminario desenvolvernos aún más. A mí en lo particular sí disfruté la experiencia, ya que, como dijo él, sí también fue mi primera vez en traducir ya un documento bastante importante, ¿verdad? Y sí lo disfruté, y pienso que también me va a servir a lo largo de mi carrera. No simplemente ya lo hice ahorita y luego ahí queda, ¿no? Creo que todo lo que fue esta traducción sí me va a servir bastante a lo largo de ya enfrentarme a la realidad de ser docente. Creo que, como ya lo hemos dicho a todo el video, nuestra responsabilidad de docente es conocer realmente nuestros alumnos y enfocarnos bastante en buscar la mejor motivación para que ellos encuentren también la motivación de sentir que están en una clase, pues, y no asimismo como colegas, creo que ya conocemos que una traducción es mejor buscando el sentido, según el contexto de lo que se relaciona al tema, ¿verdad? Porque por palabra muchas veces no entendemos lo que realmente, o por así decirlo, no se pasa el mensaje. Y en este caso, Bessie, algo que hay que recalcar es de que dentro de las traducciones había bastante también palabras muy familiares en el francés, sí. ¿Entiendes? Entonces nosotros teníamos que buscar ese verdadero sentido de transmitirlo a la esencia de nosotros. A lo que a veces, que algunas palabras tal vez no le entendía yo porque querían decir una cosa, pero teníamos que buscarle realmente el sentido de lo que quería decir. Sí, por eso creo que fue de gran ayuda que lo hiciéramos en grupo. Pienso que cuando uno trabaja documentos así de grandes, la mejor opción es trabajarlos en grupo. Al momento de traducir se nos fue un poco difícil comenzar las traducciones porque nosotros al comienzo sentimos algo difícil el encontrar el sentido a la oración en algunas ocasiones, pero a medida que fuimos traduciendo documentos y fuimos aprendiendo sobre nuevas estrategias para traducir, se nos fue muy fácil. Al final creo que fue un trabajo muy enriquecedor que nos permitió aprender más sobre la traducción
Y de igual manera aprendimos mucho sobre la motivación, que es un tema que es de suma importancia para nosotros como futuros docentes. Como conclusión, este proyecto nos sirvió mucho para utilizar las estrategias de traducción que ya habíamos adquirido en el periodo pasado, en la clase de traducción con el licenciado Madrid. La motivación es sumamente importante, ya que de la motivación que tenga el estudiante y de la cual nosotros podamos desarrollar va a depender la adquisición de la nueva lengua. Por finalizar, creo que este proyecto fue muy enriquecedor y muy interesante, ya que nos permitió vivir la experiencia de traducir, y creo que fue muy bonita. Personalmente a mí me gustó mucho traducir, creo que a mis compañeros también, y creo que hemos terminado este proyecto muy contentos y con muchos nuevos conocimientos.